¿Solo un edificio más? Las fábricas de México son una importante parte de la historia de nuestro país, pero a veces simplemente nos olvidamos de ellas. ¿Te interesa conocer la historia de la exfábrica de textiles de Bellavista? Te invito a ver este pequeño gran video de hoy. Soy Aix y este es nuestro primer reportaje histórico. Exfábrica de hilados y tejidos de Bellavista, Tepic, Nayarit. Retírense, es preferible. Tenemos órdenes de disparar a la primera manifestación de violencia o de que se nieguen a retirarse. Pero señor oficial, permítanos. Aseguramos a usted orden y disciplina en nuestros movimientos hasta la Casa de Gobierno. Ni un paso más, he dicho. Preparen, apunten. En 1905 ya se verificó una huelga en toda forma, en donde los obreros ni hicieron caso de las amenazas de don Faustino Somellera, que pretendía impedir el movimiento. Desgraciadamente, nuestra huelga fracasó, por falta de apoyo a las autoridades, indiferencia del comercio y cobardía de la prensa local. Todas las clases sociales tuvieron miedo, negándose a impedirnos las más insignificantes ayudas morales. Para amedrentarnos, el gobierno desplegó gran apartado de fuerzas. El jefe de esas gentes nos manifestó que tenía órdenes terminantes de la superioridad para disolver a balazos grupos de 2 personas. Enrique Gregorio Elías Salazar. La exfábrica textilera de Bellavista, la vestigiosa edificación histórica por excelsitud del municipio y una de las principales atracciones turísticas de Tepic, rememora entre sus muros y adyacentes anexos una historia que cumple 179 años de antigüedad este actual año 2020. Con su insólita construcción, su particular beligerencia interior y su inesperado misticismo. Construida durante el siglo XIX, personificó un progreso industrial glorioso en el territorio municipal y fue el escenario de una de las primeras huelgas pacíficas laborales del siglo XX, así como una tendencia predecesora de los movimientos sociales que posteriormente convergerían en la Revolución Mexicana en 1910, recordada como un emblema del movimiento sindical mexicano en Nayarit. La historia. La historia de esta magnífica obra arquitectónica, que evoca al estilo industrial y se conserva en un monumento descrito a modo de patrimonio de la arquitectura de la nación, debe ser relatada en partes y enfatizar su presencia en la historia de Nayarit y, tal vez, en la de México. Con tantos años de historia que la preceden, es ideal hablar sobre este tiempo en favor a los cambiantes propietarios de la fábrica de Bellavista y los sucesos ocurridos durante sus respectivos patronatos, enfatizando en el hecho que son, particularmente 2, los que realmente engloban la mayoría de los eventos o, en su defecto, los más importantes. Antes de comenzar, debe realizarse una aclaración. Pese a que la información aquí presentada busca ser lo más fidedigna posible, el traspaso de propiedad de la fábrica textil de Bellavista es un evento histórico difícil de relatar debido a su complejidad, pues existen demasiadas brechas de información y datos sobrepuestos, motivo por el que se solicita comprensión en caso de presentar algunos datos levemente erróneos. Fundador y primer propietario, José María Castaños y Llanos, 1841-1846. La orden de cimentación de la fábrica textil de Bellavista
corresponde a un portentoso personaje español de nombre José María Castaños y Llanos. Y a pesar de que su vida no disfruta de una extensa relación con la fábrica, desde el momento de su edificación a la posterior muerte de su fundador 5 años después, la memoria de este hombre asienta una pequeña fracción del origen de la historia de Bellavista y de Nayarit. Fuera de la finalidad de relatar la extensa biografía de este famoso personaje, gradualmente descuidado por la historia, su vida es una travesía que merece ser recordada y divulgada en el estado nayarita. José María Castaños y Llanos nació el 11 de septiembre del año de 1796 en Santander, España, localidad donde estudió náutica. A sus 14 años de edad, en el año de 1810, en compañía de su tío Joseph Antonio Vicente de Llano y Álvarez, capitán del batallón Leales de Fernando VII y propietario de importantes exportaciones agrarias en México, viaja al país mexicano residiendo temporalmente en Guadalajara. La Casa Comercial Castaños. San Blas fue fundado en el siglo XIV, aproximadamente entre los años de 1529 a 1531 como puerto de guerra, que obtiene prestigio en el año de 1795 al recibir autorización de efectuar comercio marítimo con otros puertos de España, atrayendo la atención de países extranjeros como Inglaterra para explorar la zona, lo que convirtió a San Blas en uno de los puertos más importantes durante el virreinato. El advenimiento de comerciantes atraídos por la oferta de aprovechamiento del puerto fue inmediata, y José María Castaños y Llanos se convirtió en uno de los negociantes vizcaínos agradados por la oportunidad de mercadear en la zona, mudándose de Guadalajara y morando permanentemente en Tepic. En territorio nayarita, en ese entonces región perteneciente al estado de Jalisco, José Castaños conoce a Gabriela Loscano Sagaz de Cañizares, con quien contrae matrimonio en el año de 1824, y ulteriormente concibe 2 hijos, José María y Juan José de Castaños Lascano. Como capitán marítimo, José María Castaños ofreció sus servicios a la Casa Barrón Forbes, conformada por el cónsul inglés Eustaquio Barrón y el cónsul estadounidense Guillermo Forbes Semple, 2 grandes comerciantes en San Blas, Tepic y Guadalajara. Posteriormente, prosperó como poseedor de barcos propios y fundó su pequeña casa comercial llamada Casa Castaños, que desempeñaba rutas desde San Blas hacia los puertos de Mazatlán, San Francisco en California y hacia el oriente, principalmente a Macao en China. José María Castaños fundó su casa comercial en lo que anteriormente era la Casa Lascano, actualmente conocida como Casa Aguirre, logrando cultivar un pequeño capital nada despreciable al dedicarse al negocio marítimo en la zona. En los años siguientes es nombrado cónsul de España y Estados Unidos en México. Al finalizar la Guerra de Independencia en el año de 1821, el comercio en el puerto de San Blas comenzó a decaer y los mercantes, dedicados al comercio marítimo, se vieron obligados a disponer de una nueva manufactura comercial. Positivamente al cambio, durante la presidencia de Anastasio Bustamante, Lucas Alemán, como ministro del Fomento de la Industria, crea el Banco Avío en 1830, como el primer organismo para apoyar a la industria en México, otorgando préstamos para la obtención de maquinaria, dedicándose principalmente a la industria algodonera y textil, logrando la exitosa apertura de la primer fábrica textil en el año de 1835 en Puebla. Al observar el favorable cambio generado por la producción de fábricas textiles, comerciantes marítimos de San Blas adoptaron la idea de fundar sus propias industrias, comenzando en 1837 con Barrón, que inicia la construcción de la fábrica textil de Jauja, imitado posteriormente por Castaños en el año de 1841 para la construcción de la fábrica textil de Bellavista.
Castaños tenía el interés de mejorar su comercio y economía, que comenzaba ligeramente a caer, motivo por el que posterior a los años de 1835 se asoció con Ignacio Fletes y decidió participar en la naciente industria textil en México, fundando la compañía Castaños Fletes. El año de 1839 y más. Durante el año de 1839 y posteriores, los eventos acontecidos son variados y complicados. Al no contar con fechas exactas, es difícil asegurar qué evento ocurrió primero y cuál después. De igual manera que es complicado aseverar cuál es real y cuál cuenta con datos incorrectos. Disponiendo únicamente de la información obtenida en libros y otras fuentes informativas, así como la respectiva acción ocurrida durante dichos eventos, a continuación se presentan en el orden hipotético en consideración al entendimiento de los mismos. Obtención de maquinaria. Con la obtención del préstamo por parte del Banco del Avío, Castaños y su colaborador, Fletes, podrían tener a su disposición el dinero necesario para la construcción de la fábrica. Pero antes de proceder a iniciar el levantamiento del edificio, José María Castaños debió emprender un viaje marítimo para el continente europeo. Con el apoyo económico, la obtención de la maquinaria necesaria para la textilera no fue un problema, y Castaños se encontró buscando la mejor maquinaria posible, a su presupuesto e interés, que cumpliera con los requisitos para la producción de manta, pensamiento que lo hizo llegar a la compañía El Fénix, de quien adquirió dicho material. Exploración. Comienzan las exploraciones para considerar el lugar propicio para la instalación de la fábrica de Bellavista, que cumplan con las condiciones perfectas, entre las que se incluían disposición de fuerza hidráulica para la movilización de las turbinas y la cercanía con el puerto de San Blas, que favorecería la entrada de materia prima y la salida del producto. El lugar de elección resulta, obviamente, el punto geográfico donde se encuentra ubicada actualmente la fábrica de Bellavista, aproximadamente a unos 7 kilómetros al norte de la capital nayarita, que cumplía con los requisitos especificados. Ubicada a una cercanía de 2 kilómetros aproximadamente del río Mololoa y con una menor altitud que el mismo. El río Mololoa cuenta con una altitud aproximada de 830 a 840 metros sobre el nivel del mar, mientras que Bellavista se encuentra a una altitud de 790 metros. A pesar de la agradable cercanía del agua, fue necesaria la construcción de un acueducto para el transporte desde el río hasta el punto de construcción de la fábrica para asegurar firmemente la llegada del agua y el correcto funcionamiento de las turbinas hidráulicas. Compra del terreno. Posterior de identificar el lugar correcto para la construcción de la fábrica textilera, el paso a continuación debía ser la obtención de dicho terreno, del cual no podían disponer a su simple deseo. El área a considerar, cuyo nombre era La Jordana, pertenecía a la cofradía de ánimas benditas de la parroquia de Tepic. 2/3 del terreno fueron comprados por Castaños y 1/3 más por su principal socio Fletes, el 22 de junio de 1841 por un valor de 1,320 pesos de acuerdo al acta de compraventa. Actualmente, y para el público en general, resulta difícil obtener mayor información sobre dicha área, en lo que respecta a su tamaño completo, sus límites y su estatus durante el año de su compra. En relación a esta área, existe una pequeña incertidumbre. Claramente, dicho lugar se convirtió, años después de su construcción, en lo que actualmente se conoce como la localidad de Bellavista. Sin embargo, se desconoce si, años antes de la creación de la fábrica, existía un pequeño asentamiento con un nombre. El principal documento, y el cual contiene un generoso crédito que indica la compra del mismo, identifica el área como una zona de un tamaño considerable, pero como un terreno virgen, en su mayoría ataviado por bosques, y solo con un pequeño claro que funcionó para construir la fábrica. Construcción de la fábrica. Un suceso extraño relatado que ocurrió, supuestamente, en el año de 1839, fue el de la construcción de la fábrica.
Algunas fuentes informativas indican que el inicio de la construcción comenzó en el año de 1839 y finalizó en el año de 1841, cuando la fábrica comenzó a funcionar el día 11 de septiembre, aniversario en que José María Castaños cumplía sus 45 años. Este dato resulta confuso y claramente se escucha incorrecto. En el caso de que supuestamente la información fuera correcta, es complicado asimilar el hecho de que los 3 sucesos anteriormente descritos hayan ocurrido en un lapso de tiempo de 8 meses, asumiendo que comenzaron desde enero de 1839, por lo que puede concluirse que la información es falsa. Aunado a lo anterior, debe ser recordada la primera piedra de la fábrica, la cual indica que la construcción comenzó en el año de 1841 y no se trata de la fecha de su finalización. Estudios de algunos historiadores indican que la fecha exacta sería el 18 de marzo de 1840. En caso de ser desconocido el significado de la primera piedra, se trata de una costumbre que remonta hasta el tiempo de los romanos, la cual consistía en un acto inaugural de una obra arquitectónica importante, una ciudad o una iglesia, por ejemplo, y consistía precisamente en indicar la fecha en que es colocada la primera piedra de dicho edificio. Actualmente, la costumbre se encuentra mayormente olvidada y, en caso de que se practique, tiene un significado general relacionado a la política, pero para los años de 1800 todavía se trataba de una costumbre muy bien practicada. La construcción de la fábrica de Bellavista, pese a que actualmente se considera un acto trivial, en su momento significó un gran cambio para la zona. Un orden diferente. Respecto a los anteriores sucesos relatados, como se indicó, se presentaron en un orden personalmente lógico, pero no necesariamente es correcto. Debe ser mencionado que, en algunas fuentes, el orden es diferente. Por ejemplo, que primero se realizó la compra del terreno, antes incluso de que se considerara la construcción de una fábrica textil. El caso anterior suena incorrecto, pero con la falta de la mayoría de las fechas exactas de los sucesos es imposible descartarla como incorrecta. No obstante, de existir dudas respecto al orden planteado anteriormente, la explicación lógica indicaría que Castaños desconocía el modelo de trabajo de las fábricas textiles del momento y, por lo tanto, no era apto para la identificación del lugar propicio para la construcción de la fábrica, además de que tampoco contaba con el apoyo intelectual necesario. En este escenario planteado, Castaños viajaría primero a Europa para conseguir la maquinaria y con ella personal capacitado para identificar las condiciones necesarias, por lo que es su ingeniero belga el que reconoce el área adecuada para la construcción. La cuadra o cuadrilla. Retomándose la historia, al identificar la zona adecuada para la construcción de la fábrica textil de Castaños, se presentó un problema: el viaje. José María Castaños vivía, junto a su familia, en la ciudad de Tepic, y la zona donde se instaló la fábrica de Bellavista se encontraba a 7 kilómetros de la capital, un lugar sin presencia alguna de asentamiento humano. En la actualidad, un viaje desde Tepic a Bellavista no conlleva más de 20 minutos. No obstante, en los años de 1800, ese viaje se traducía a 1 hora y media de desplazamiento. Semejante viaje no era rentable tanto en el sentido económico como temporal, y Castaños se vio en la necesidad de construir las primeras casas de Bellavista, una zona actualmente conocida como La Cuadra. En La Cuadra fueron edificadas 26 casas, 2 de las cuales se ubican al lado próximo de la fábrica y que contaban con un tamaño mayor, con 2 plantas. Las 24 casas restantes eran más pequeñas, de un solo piso y con tamaños semejantes, aproximadamente de 4 metros de frente por 45 metros de fondo. La construcción de estas viviendas fue con la dirección del mismo ingeniero encargado de la construcción de la fábrica de Bellavista y fueron cimentadas a base de cantera, material que se logró obtener fácilmente del Cerro del Sapo.
Las casas fueron consumadas para fin del año de 1841 y atañó el hospedaje de los trabajadores contratados de Europa, que venían con el propósito de instalar la maquinaria y orientar a los nuevos trabajadores de la fábrica sobre el correcto manejo de estas. Final de la construcción. Con todos los arreglos preliminares para la edificación de la fábrica textilera finalizados, solo restó el término de la construcción de la fábrica, lo cual se logró en el corto tiempo de 2 años, en 1843, año en que oficialmente fue inaugurada y comenzó su trabajo. Para erigir el edificio, Bellavista no contó únicamente con el contrato de personal europeo. De hecho, si bien el personal fue numeroso, el compromiso de estos trabajadores se centraba puramente en la capacitación del personal obrero de la zona y la instalación de la maquinaria. El resto de los trabajadores procedieron de zonas aledañas a Nayarit, como Zacatecas y Jalisco, que fueron atraídos por las noticias del trabajo en el área. Correspondió a estas personas construir la fábrica de Bellavista y obtener la materia prima de la zona en orientación de los ingenieros europeos. Al finalizar la obra, con la fábrica en completo funcionamiento, esta se dedicó a la creación de grandes rollos de manta, que multiplicaron la producción en Nayarit por la simple presencia de maquinaria automática. Arquitectura. Sin reconocer o hacer hincapié en las tradiciones históricas referente al origen europeo de la fábrica textil de Bellavista, es necesario realizar una mención especial sobre el tipo de arquitectura que evoca la textilera. Comúnmente, se hace mención que la arquitectura de este monumento histórico es neoclásica, un tipo de arquitectura que comenzó en el siglo XVIII, en los años de 1750 y finalizó en 1830, y que, entre sus características más importantes, se encuentra la de revivir el estilo clásico de la arquitectura de la Grecia antigua, con toques de la grecorromana. Ejemplos de este tipo de arte arquitectónico se pueden encontrar en el Teatro Degollado en Guadalajara, construido en el año de 1856, que cumple con todas las características, pero que se encuentra fuera de tiempo por 26 años, de acuerdo a la temporalidad neoclásica, por lo que, en contextos arquitectónicos, es una obra post-neoclásica. Y el Teatro Manuel Doblado en la ciudad de León, Guanajuato, construido en el año de 1869 y que, semejante al ejemplo anterior, cumple con los requisitos exceptuando su ubicación temporal, reconocida también como una obra post-neoclásica. Ambas construcciones son ejemplos donde se puede observar claramente la inspiración griega en el diseño de los edificios, y que poco evocarían semejanza alguna con la arquitectura presente en la fábrica textil de Bellavista. Sin embargo, algunas edificaciones, también reconocidas como neoclásicas, cuentan con una relación visual más obvia, como son el Palacio de Minería, ubicado en la Ciudad de México y construido entre los años de 1797 y 1813, una obra fielmente neoclásica. O la Casa de la Cultura de San Luis Potosí, construida en el año de 1919, que actualmente funciona como un museo de exposiciones permanentes y temporales. Sin embargo, también es importante reconocer que para algunos arquitectos, la fábrica de Bellavista no se trata de una obra neoclásica, sino más bien industrial, objetando a la industria y caracterizada por la aplicación de nuevas tecnologías, como el uso de la roca, hierro y cristal. Las estaciones ferroviarias de la Ciudad de México y otras del país son un claro ejemplo de este tipo de arquitectura industrial. O la fábrica de hilados y tejidos de Río Blanco, construida en el año de 1892 en Veracruz. Los dos ejemplos anteriores de la arquitectura industrial guardan una agradable semejanza con la arquitectura propia de la fábrica de Bellavista, lo que permite dudar cuál es el verdadero tipo de arquitectura de la fábrica. Asimismo, es necesario mencionar que el término arquitectura industrial no se evoca de forma recurrente en México, y muchas obras arquitectónicas industriales de otros países son mencionadas en México como neoclásicas. La fábrica en quiebra.
Los acontecimientos ocurridos después del año de 1843 al 1846 en la fábrica recogen una pequeña fluctuación porque no existe mayor mención de lo sucedido en aquellas fechas. No obstante, se hace referencia de su apertura laboral y su delicado estado de quiebra pocos años después. Esta crisis fue a favor de la empresa industrial y la compañía Tepiqueña, que concedieron préstamos a la fábrica, así como la Casa Luzárraga, que la proveía de algodón. La historia se remontaría, posiblemente después de que Tepic comenzó a considerarse una plaza comercial importante durante los siglos de 1820, el avance favoreció, poco tiempo después, al crecimiento exponencial de lo que hoy es una ciudad. Este desarrollo, que factiblemente se vio destacado durante los años de 1830 y 1840, fue lo que inició en Tepic una lucha interna entre los dos hombres más ricos del lugar, Eustaquio Barrón y, por supuesto, José María Castaños y Llanos. El motivo era la relación que existía entre el señor Barrón con Guillermo Ford Semple, puesto que juntos conformaban una compañía de transporte comercial en el corredor San Blas, Tepic, Guadalajara, y consideraban a Tepic solo un pequeño escalón hacia el puerto de San Blas. En otras palabras, el poblado de Tepic les era intrascendente. Comprensiblemente, aquel desenlace no favorecía a Tepic y tampoco fue aceptado, por lo que comenzó la lucha entre ambos hombres, el señor José María Castaños como un comerciante importante representante de la zona, pero que, por desgracia, perdió la lucha. Una parte de la pérdida comercial que se originó en la fábrica de Bellavista correspondió a un posible mal manejo de la misma. Como comparación, en el año de 1844, apenas un año después de que abrió, la fábrica de Jauja, con maquinaria menos moderna, conseguida en Estados Unidos, consumía 97 quintales de algodón a la semana, es decir, aproximadamente 4.462 kilogramos semanales. Por el contrario, la fábrica de Bellavista, que gozaba de maquinaria de origen belga, recordando que Bélgica era uno de los mejores países en cuanto a maquinaria textil en ese momento, pero que vendía maquinaria de menor calidad, solo consumía 65 quintales a la semana, es decir, 2.990 kilogramos de algodón. Integrado a lo anterior, en la zona se exteriorizó un desabasto de materia prima, y el precio de la arroba de algodón, que aproximadamente equivalía a 11.5 o 12.5 kilogramos, se duplicó de 4 reales a 8 reales, es decir, Castaños debía pagar cerca de 1913.2 a 2.080 reales a la semana, un aproximado de 181.70 pesos o 197.60 pesos mexicanos, que en la actualidad la cantidad equivaldría a 181.790 pesos o 197.600 pesos, poco más o poco menos, tomando en consideración la gran devaluación de los años de 1989 a 1993. El problema del algodón, su escasez y alto precio, fue resuelto con un solo movimiento. Castaños comenzó a importar el algodón desde Guayaquil, Ecuador, a la Casa Luzárraga, con el que pronto comenzó a endeudarse, y en el año de 1846 ya debía 177,000 pesos de ese tiempo. Es incomprensible conjeturar el motivo por el cual la fábrica de Bellavista decayó tan pronto como sus puertas fueron abiertas, fundamentando que Castaños era un ávido hombre en el mercado y no tenía problemas para lidiar y comenzar nuevos negocios, motivo por el cual no es extraña la teoría que indica que el mal manejo de la fábrica de Bellavista realmente no se trató de un problema de administración, o no en su totalidad. Se especula que la construcción de la textilera de Castaños profesó el impulso suficiente para que Castaños Barrón Forbes actuara en su contra y que, a pocos años de su inauguración, atacara a la compañía Castaños Fletes, acusándolos de contrabando y malversando sus influencias políticas. Independientemente del caso, la conclusión fue que para el año de 1844, Castaños ya contaba con graves problemas financieros que causaron la caída de sus acciones y comercios, ocasionando que la fábrica textil de Bellavista
entrar en quiebra en el año de 1846, mismo año en que murió José María Castaños por fiebre palúdica, también conocida como malaria, el 20 de mayo en su hogar, la Casa Castaños. Segundo propietario, Compañía Industrial de Bellavista y Puga, 1847-1852. Con la lamentable muerte de José María Castaños y Llanos, aquel año 1846, la fábrica de Bellavista, así como la compañía Castaños Fletes, debió pasar a manos del segundo colaborador, Ignacio Fletes, algo que posiblemente fue efímero, o ni siquiera ocurrió, en atención a que Fletes falleció poco tiempo después, entre 1847 y 1848. Aunque algunas fuentes informan que Fletes falleció antes que Castaños, en el año de 1842. Algunos documentos advierten que la compañía y la fábrica pasaron a los hijos de ambos hombres, rememorando que, a pesar de que Castaños ostentaba 2/3 del territorio de la fábrica, los descendientes de Fletes tenían derecho a 1/3 por el apoyo que su padre había brindado en la compra del mismo. Conjuntamente, en caso de que el agravio que la compañía Castaños Fletes recibió por parte de la casa Barrón Forbes fuera real, los hijos de Castaños y Fletes adquirieron la deuda por la fábrica que entró en quiebra, sumando al hecho de que los hijos de ambas casas heredaron el problema social de sus padres. Históricamente se dice que tras el año de 1846, en que la fábrica de Bellavista entró en quiebra, los prestamistas de las mismas, al momento próximo, ansiaron asegurar su patrimonio e invirtieron en la compañía de Castaños Fletes. Entre estos acreedores se encontraba Juan Antonio Aguirre, que, en conjunto con el resto, crearon la Compañía Industrial de Bellavista y Puga, con él como director, lo que dio un impulso a Bellavista. Ciertos datos extienden la imagen de que Juan Antonio Aguirre era conocido de José María Castaños, al punto de ser considerados amigos, el cual fuera el motivo verdadero de que Aguirre actuara directamente en favor de la fábrica de Bellavista y decidiera conservar el patrimonio de Castaños, pese a conocer su inestable estado. Es desconocido, por su parte, si Aguirre estaba enterado de la lucha interna que existía entre Barrón y Castaños. No obstante, Barrón era un miembro incuestionado dentro de la nueva compañía industrial, caso probable que se aplica también a los descendientes de la casa Castaños Fletes. Tercer propietario, Compañía Tepiqueña, 1852, 1857 o 1868. Si bien la fábrica mejoró significativamente los próximos 5 años, que la compañía de Bellavista y Puga se hizo cargo de la fábrica, que en general tenía el objetivo liquidar los bienes de Castaños, no se logró resolver el problema principal, y se necesitó intervenir un mayor capital para restaurar Bellavista. Con este propósito fue creada la Compañía Tepiqueña, con mayor capital y más inversores, entre los que incluían varios de los que anteriormente formaban parte de la Compañía Industrial de Bellavista y Puga. Este nuevo impulso que consiguió Bellavista comenzó con el pie izquierdo, pues en el año de 1852 despuntó con la manifestación de problemas entre los socios de la Compañía Tepiqueña de motivo desconocido, pero finalizaron con la división de la compañía, Juan Antonio Aguirre en posesión de la fábrica de Bellavista y Barrón de la fábrica de Puga. El método en que decidieron dividir los bienes de Castaños entre Aguirre y Barrón no queda claro, pero la casa Barrón Forbes no se dedicaba exclusivamente a la industria textil y tenía otros proyectos de los cuales preocuparse, por lo que posiblemente no existió una verdadera discusión en relación al tema. Como cualquier otro propietario, el periodo oficial que duró la compañía Tepiqueña como dueña de la fábrica de Bellavista es incierto. Comenzó durante el año de 1852 y, oficialmente, se dice que finalizó en el año de 1857. No obstante,
La fábrica fue propiedad de la familia Aguirre hasta el año de 1868, lo que deja en duda a quién perteneció la fábrica durante los 11 años de intermedio entre ambas fechas. A pesar del dilema, la fábrica puede haber sido propiedad de la compañía tepiqueña en un contexto menos formal, en consideración de los problemas que existían entre los socios. En primera instancia, la tepiqueña comenzó su camino en un intento de retomar el curso que su predecesora había tomado, liquidando deudas, algo que, desgraciadamente, no se logró con satisfacción, pero en manos de Aguirre, conocedor de la situación financiera de Bellavista, actuó en la realización de cambios verdaderos de la fábrica desde el año de 1852. Estas permutas se ejecutaron en influencia de lo citado por José Palomar años antes. La he visto y tengo informes muy minuciosos. Soy de la opinión que se necesita mucho dinero y un hábil director para hacerla producir. Allí se han cometido errores casi imposibles de remediar. Ante aquellas palabras, Antonio Aguirre contrató a Santiago Stephen para encargarse de la dirección de la fábrica de Bellavista, personaje que a su vez contrató más personal para administrar diversos departamentos de la misma, equipo que se caracterizaba por llevar el apellido Stephen, como se pudo observar en algunas de las listas de raya de la fábrica. Subrayando que una de las listas de raya se trata de un sistema donde una empresa contrata personal no capacitado para ciertos trabajos. Esta contratación en general se emplea por cortos plazos o en aquellas eventualidades que no pueden determinarse. Resulta claro, entonces, que la contratación de este personal Stephen puede clasificarse como no capacitado para la dirección de los departamentos de la fábrica. De la misma manera que pueden reconocerse que los puestos seleccionados eran los que gustaban de un salario superior. Los Stephen completaron los espacios quizás entre el año de 1882 hasta 1893, desde donde se tiene registro por las listas de raya, ocupando los puestos tal vez por un tiempo mayor. Además de la contratación de un director competente para la fábrica, Antonio Aguirre, con el apoyo de los socios de la compañía, logró una ligera alza en la economía de Bellavista, que pronto se vio opacada por el incidente del incendio de 1859, impidiendo el funcionamiento de la fábrica por un largo periodo de 9 meses, sumado al hecho del pago por la obtención de mayor algodón ante la pérdida que tenían guardado en las bodegas de Bellavista y fue quemado. Para la adquisición de esta materia prima, Bellavista ya había solicitado un préstamo con un empresario de Guadalajara, Faustino Somellera, por una suma de 25,000 pesos, pero que se duplicó a 50,000, con la pérdida del primer conjunto de algodón. Pese a que Aguirre ostentó el título de representante de la fábrica de Bellavista, debe ser aclarado que no era el dueño de esta, puesto que estos derechos aún se encontraban en posesión de los descendientes de Fletes y Castaños. Un problema que comenzó a ver solución en el año de 1854, cuando Aguirre compró 2/9 partes de las acciones de la fábrica de los descendientes de Fletes, la otra 9ª parte obteniéndola en 1868, año en el cual Aguirre fue positivamente dueño de una 1/3 parte de la fábrica. Las 2/3 partes de las acciones restantes fueron compradas para el año de 1867, fecha en que finalmente los descendientes de Castaños decidieron venderlas a Juan Antonio Aguirre. Asimismo, una porción de las acciones de Bellavista se encontraba en posesión de la Casa Luzárraga, el anterior proveedor de algodón de Castaños, quienes lanzan una promoción para la venta de la misma con un costo 10% mayor, algo que no se logró, y finalmente sus acciones fueron vendidas a la Casa Aguirre en el año de 1869. Cuarto propietario, Casa Aguirre, 1868-1936. En posesión total de la fábrica de Bellavista, la Casa Aguirre
Con el pasar de los años, logró obtener algunas otras fábricas que habían estado en posesión de Barron Forbes, con el motivo de que la compañía había emprendido un viaje al centro de la República y los descendientes perdieron interés en los negocios familiares. Al mismo tiempo, posterior a la restauración de la República, que finalizó en el año de 1876, Antonio Aguirre suministró recurso económico para la mejora de la fábrica. Entre 1880, tan pronto se convirtió en dueño de las escrituras de la misma. El mejoramiento incluyó equipamiento de más usos y telares, y en diciembre de 1887 se realizó la compra de 44 cuartos como residencia de los obreros de la fábrica. Históricamente hablando, el momento de auge de la fábrica fue durante su posesión en manos de la familia Aguirre, pero eso no la dejó exenta de momentos precarios. Tal es el caso del año de 1877, que demostró un sueldo anual desfavorable, contrario al resto de las fábricas de la zona. Posterior a la muerte de Antonio Aguirre, en el año de 1878, fueron Pedro Pascasio y Domingo Gregorio Aguirre Bascoiti los encargados de explotar la fábrica, demostrando una administración cuestionable, que originó pérdidas en la fábrica de Jauja, de Bellavista y de Santiago. Un régimen de terror. El momento en que inició el terror dentro de la fábrica de Bellavista es incierto, pero en general, todas las fábricas del país mexicano incentivaban el maltrato a sus trabajadores como un método preciso para infundir miedo a los obreros y asegurar su estancia dentro de las fábricas. Aunado a ello, existían otros métodos infalibles que hacían sentir obligados a los obreros para permanecer en sus puestos de trabajo. Por supuesto, Bellavista no fue una excepción a la norma. José Somellera y Rivas, un hombre recordado como opresor y abusador de los obreros, formaba parte de la familia Somellera, oriunda de España, e importantes empresarios del siglo que habían realizado el préstamo a la fábrica de Bellavista. Se convirtió en el encargado de la tienda de raya de la fábrica en un año incierto. Pese a su maltrato a los trabajadores, fue hasta la muerte de Santiago Stephen en 1892 que las cosas en la textilera empeoraron con el predecesor del capataz, Arturo Ecloyd. Ecloyd, antes de trabajar en Bellavista, fue encargado de plantaciones brasileñas a cargo de esclavos y a su llegada a Tepic, implementó el mismo régimen cruel que aplicaba en Brasil. Ambos hombres, José Somellera y Arturo Ecloyd, realizaron cambios al trabajo en Bellavista, introduciendo las largas e irregulares 14 horas de trabajo, comenzando desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, pero que podían fácilmente aplazarse hasta la medianoche. Pese a que el salario pagado a los trabajadores era bajo, los encargados de la fábrica se delegaron a incluir otros métodos para apropiarse de ese ingreso, métodos entre los que se encontraba la tienda de raya, descuento al sueldo por uso de casa-habitación como un costo promedio de 8 reales semanales, lo que equivaldría a 70 centavos o un día de sueldo, pago en especias y prohibición de venta de artículos a otros comerciantes. Claramente la escasez del pago no fue el único inconveniente de la fábrica. Como se mencionó, Arturo Ecloyd implementó un régimen semejante al de los esclavos en Brasil. En aceptación por los propietarios de la fábrica, incluía encarcelamiento de los trabajadores, castigos con cepo, instrumento de tortura que inmoviliza a la persona sumiso en él, generalmente utilizado para exponer humillación, servir de escarnio y someter a todo tipo de vejaciones, como el ser golpeado, escupido, insultado. En el peor de los casos, se dice que podía incluirse la muerte. Todas estas acciones representaron el pináculo del terror hacia los obreros. La tienda de raya. Previo de exponer el funcionamiento de la tienda de raya de la fábrica textil de Bellavista, primero es imprescindible precisar y recordar, para quien ya lo sabe, qué es la tienda de raya. La expresión hace referencia a un establecimiento de crédito para el abasto básico, ubicado junto a las fábricas o haciendas
y donde los obreros o campesinos eran obligados a realizar sus compras. En México, fueron conocidas como tiendas de raya porque la gran mayoría de los trabajadores eran analfabetos y en el libro de registro de pago de nómina ponían una raya en lugar de su firma. La tienda de raya comenzó a funcionar en Bellavista con el patronato de su cuarto dueño, la familia Aguirre, trabajando como abastecimiento de producto básico. El año en que fue fundada es un poco incierto, pero se podría ubicar entre los años de 1870 aproximadamente, marchando como cualquier otra de su tipo en favor de la fábrica y sus dueños, y no del obrero o mano de obra. La fábrica de Bellavista pagaba a sus trabajadores un promedio de 60 centavos el día en efectivo. No obstante, existían periodos de tiempo donde el dueño de la fábrica afirmaba no tener dinero para efectuar el pago y entregaba a los obreros vales semanales de $4.50, $4.75, $5.20 y $5.50 pesos que podían gastar únicamente en la tienda de raya de la fábrica. Como se mencionó, esta no laboraba en favor del obrero. Por el contrario, posiblemente la entrega de vales se trataba de una táctica perspicaz para atar a los obreros a la fábrica, pues con aquellos cupones el trabajador se veía forzado a comprar comida y demás productos básicos necesarios para vivir en la tienda de raya, donde los productos eran absurdamente caros. El trabajador entonces solicitaba el producto fiado, endeudándose con la tienda. La solución al problema de adeudo era la permanencia en la fábrica. Sin embargo, el inconveniente persistía. El obrero no podía ganar el suficiente dinero para pagar la deuda cuando debía pedir un mayor crédito con el objetivo de comprar más producto para alimentarse a él y a su familia. Antecedentes del primer movimiento obrero. El régimen del terror duró aproximadamente unos 50 años de opresión y violencia contra los trabajadores de Bellavista, quienes vieron el inicio del final con los primeros fuegos en contra del gobierno porfirista por parte de las ideas revolucionarias de los hermanos Flores Magón. Jesús, Ricardo y Enrique, hijo de Teodoro Flores, crecieron con profundo odio hacia Porfirio Díaz inculcado por su padre, al mismo tiempo que aprendieron los principios del comunismo literario autóctono, sencillo, justo, equitativo, sin imposiciones ni tiranías. Estas enseñanzas los motivaron a participar en movimientos estudiantiles contra la reelección de Porfirio Díaz en 1892 y en 1893 colaboraron con el periódico El Demócrata redactando artículos anarquistas. Estos primeros artículos comenzaron un movimiento obrero en la fábrica de Bellavista impulsado por las hermanas Francisca y Maclovia Quintero, más un grupo de otras obreras en el año de 1894 en protesta contra las injustas condiciones laborales, organizando un paro de trabajos dentro de la fábrica. 2 años después, en 1896, se planteó un intento de huelga pacifista en la fábrica textil de Jauja, que no logró llevarse a término e introdujo resultados insatisfactorios. No obstante, estos primeros movimientos obreros por la lucha de sus derechos y mejores tratos fueron considerados los precursores al movimiento huelguista de 1905 y que desembocarían en el pensamiento revolucionario de 1910. La primera huelga de México. Como punto aparte, y dato importante, si bien el movimiento obrero de 1894 puede considerarse como un evento huelguístico pionero de la huelga de 1905 en Bellavista, este último es comúnmente descrito, de forma errónea, como la primera huelga de México. Debe ser mencionado de este modo, a razón de que diversas fuentes mencionan a este movimiento obrero de dicha manera, como por ejemplo, el grabado ubicado en el reloj de sol de la Plaza Central de Bellavista, que menciona lo siguiente. En honor a los trabajadores de la primera huelga en México, el Suntuán
reconoce la lucha sindical del 20 de marzo de 1905 y en defensa de cada 1 de mayo. A partir de esta representación quizá existió un error de redacción, pero se hace necesario el mencionar, para aquellos que desconocen la historia de México, que la primera huelga registrada en el país fue el 4 de julio de 1582. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta huelga fue organizada por los trabajadores musicales de la Catedral Metropolitana de México que se enfrentaron al cabildo por sus bajos sueldos. Para quienes cuentan con conocimientos más amplios sobre el tema, confunden aquella definición de la primera huelga como el primer paro laboral a favor del movimiento obrero y contra la esclavitud de los trabajadores. Resolución también errónea, puesto que el primer movimiento contra aquella violencia laboral fue un motín el 14 de marzo de 1841 en una fábrica de cigarros y puros en la capital del país, donde los trabajadores exigieron su pago en plata, puesto que no querían ser obligados a seguir comprando en las tiendas de raya, y la primera huelga contra aquel régimen fue el 10 de abril de 1865, en la fábrica de hilados y tejidos San Ildefonso, en la cual los obreros abandonaron el trabajo, siendo imitados por los trabajadores de la fábrica La Colmena el 11 de abril de 1865, un movimiento catalogado como la primera huelga organizada. Después de estos movimientos obreros, pueden reconocerse más de otras 17 huelgas antes de la ocurrida en 1905 en Bellavista, considerando a estas 17 como las huelgas más importantes y/o registradas, puesto que, debe aclararse, se constataron movimientos obreros de menor relevancia no cuantificados aquí, y de igual manera, pudieron existir huelgas no mencionadas en la historia. Un ejemplo del anterior se expone durante los años 1905 y 1906, donde estallaron diversas huelgas, entre las que se calculan más de 250 únicamente en esos 2 años. La tercera conclusión a la que se llega al escuchar que la huelga de Bellavista es la primera huelga de México es que se trató del primer paro laboral del siglo XX, lo cual también es errado, pero apreciado como un desliz aceptable. El primer movimiento obrero del siglo XX se dice fue el 1 de enero de 1900 en la fábrica La Soledad en Vistahermosa, Oaxaca, aunque no se ha podido obtener demasiada información sobre él. Por otra parte, puede considerarse como el primer paro al movimiento sucedido en ese mismo año durante los meses posteriores de agosto, a una huelga acontecida en varias fábricas poblanas donde los trabajadores se opusieron a la rebaja de salarios. Ulterior del movimiento de 1900, se presentaron 3 huelgas más antes de la de 1905 en Bellavista. Una fue en 1901, fomentada por 400 obreros de la fábrica Río Blanco por los malos tratos del administrador. Otra, en 1903, en la misma fábrica, donde los obreros pararon el trabajo por una semana en protesta por el traslado de un capataz. Y una última, en mayo de 1905, en la fábrica de yute Santa Geltrudis, en Orizaba, por la altivez con la que eran tratados por el director. La cantidad de huelgas ocurridas en la historia de México es pasmosamente alta, por lo que registrarlas todas es imposible, pero la correcta descripción de la huelga de Bellavista de 1905 debería ser la primera huelga del siglo XX en el occidente del país, aclarando que no se trata de la primera huelga del occidente de México, ya que se manifestó una en 1881 en Colima. El personal ferrocarrilero fue a una huelga por el maltrato que recibían. Como punto final, debe indicarse que huelga y paro no es lo mismo, aunque naturalmente se utiliza como movimientos sinónimos uno del otro. La diferencia entre ambos se aplica a nivel del trabajo que realiza el movimiento. En ambos casos, se trata de una suspensión de las actividades obreras, pero en caso de que el trabajador sea quien cese la actividad, se llama huelga,
mientras que si se trata del empleador, se denomina paro. La huelga de 1905. Reanudando el hilo histórico de la huelga obrera en Bellavista, los hermanos Flores Magón revivieron de nueva cuenta la mecha de la insatisfacción obrera en el año de 1904 con sus publicaciones revolucionarias, ahora en los periódicos Regeneración y El Hijo de El Ahuizote, con artículos como los siguientes. Regeneración, 5 de noviembre de 1904. La tiranía reyista. En 20 años de opresión, la dictadura del general Díaz ha dejado huellas profundas de su acción devastadora en el espíritu nacional. Analfabetismo, corrupción, pusilanimidad, fanatismo, hipocresía y marcas indelebles en la condición económica del país. Miseria, explotación de los mexicanos para con los extranjeros y una deuda de 1.500 millones de pesos. El salvaje atentado dio frutos. Los obreros emigraron en busca de lugares donde al menos se asesine con formación de causa. Los hombres de negocios temieron justamente por sus vidas y sus bienes y emigraron también. El comercio, en pequeño, sufrió por la despoblación. Las grandes industrias se encontraron sin número competente de trabajadores. El comercio al por mayor, sin la demanda de comercio pequeño, sin transacciones importantes, está próximo a perecer. Regeneración, 12 de noviembre de 1904. La despoblación en México. El gobierno no ha procurado evitarla. La emigración de mexicanos a los Estados Unidos es actualmente un grave problema nacional, y no está solo, sino ligado con otros muchos problemas que la mala administración porfirista ha creado, dejando a los mexicanos el trabajo de resolverlos en el futuro. Y menos malo al gobierno se concretará a no resolver esos problemas. Lo peor de todo es que impiden que los otros traten de resolverlos, y si acaso ponen en ellos las manos, es solo para agravarlos. El trabajador en México tiene la obligación de dejarse explotar. Qué extraño es que cuantos pueden escapar de esta situación horrible lo hagan, son a costa de grandes sacrificios. Regeneración, 26 de noviembre de 1904. ¿En qué se gastan los empréstitos? El general Díaz despilfarra mientras el pueblo se muere de hambre. En México, país tiranizado y por tiranizado, pobre, encontramos ese doloroso contraste, esa diferencia que entristece y que irrita, entre la condición del pueblo y de los gobernantes. Mientras el general Díaz vive con una esplendidez monárquica, mientras atesora dinero que sus descendientes no podrán gastar en muchas generaciones, mientras coloca sumas fabulosas en todos los bancos del mundo, el pueblo de México se muere de hambre. La gran mayoría de nuestros compatriotas carecen de lo preciso para satisfacer sus necesidades más apremiantes. La vida se encarece más cada día, y las condiciones de trabajo no mejoran, y los jornales permanecen estacionarios, si es que no disminuyen. Estos problemas, y sobre todo, el problema que a cada instante se hace más aterrador, el gran problema de la miseria nacional, no ha merecido que el gobierno pase sobre ellos una mirada, porque el gobierno nunca se ha ocupado de los intereses de la patria. En colaboración con los hermanos Flores Magón y con motivo de promover la correcta difusión de sus ideales antiporfiristas a todo el país mexicano, José Guadalupe Posada se encargó de ilustrar el periódico con imágenes caricaturescas de la situación política y social del país desde el año 1902, permitiendo la comprensión de los artículos revolucionarios divulgados en dichos periódicos para las personas iletradas, que abarcaban, en general, a la mayoría del personal obrero de las fábricas y otros sectores públicos. Es comprensible reconocer que este artista mexicano emprendió su trabajo ilustrativo del escenario político mucho antes de comenzar a trabajar con los hermanos Flores Magón. De igual manera, que se entiende que no fue el único ilustrador que los apoyó, pero se trata de un artista de gran importancia, incluso a nivel internacional. Un ejemplo de estas ilustraciones de Posada, publicada en el periódico La Guacamaya
en 1902, fue la caricatura denominada Calvario Moderno, la cual representa perfectamente el estado de la clase obrera en dichos años. En la mencionada caricatura pueden rescatarse los 3 siguientes mensajes, entre algunos otros. El sombrero indica que obreros y campesinos eran lo mismo. Las mujeres y niños llorando demuestran el sufrimiento de la clase obrera al ser sacrificados y explotados. No obstante, los pies del movimiento de la clase obrera representan la lucha del pueblo, la disputa y fuerzas para no dejarse someter. Estos tipos de mensajes, representados en las caricaturas de Posada, como de muchos otros artistas, ofrecieron el material necesario para que el pueblo analfabeta entendiera sus ideales y su situación. Pudo ser posible, aunque no está comprobado, que las ilustraciones dieran un impulso a las personas hacia el deseo de conocer el contenido letrado de los periódicos y, contando con el apoyo de una persona culta en el arte de la lectura encargada de reclamar los artículos al resto del público, se percataron de la completa situación del país, las luchas que existían y las metas por las que se batallaban. Un camino análogo a lo anterior descrito fue el fomentado en la fábrica textil de Bellavista. El año en que comenzó el descontento de los trabajadores puede ser incierto, pero con la existencia preliminar registrada de otras fábricas en México, es factible asumir que el maltrato y explotación comenzó con la administración del cuarto dueño de la fábrica, con la Casa Aguirre en 1869 o 1870. Como se mencionó, el descontento indujo el primer movimiento obrero de la fábrica de Bellavista en 1894, pero fue el año de 1905 el que verdaderamente movilizó a los obreros y, de forma negativa al gobierno tepicense, a actuar. Los eventos de dicha huelga fueron pocos y el movimiento efímero, durando escasamente un día. Algunos textos indican que duró 3 días, pero los acontecimientos pueden dividirse en 3 etapas: el antes, durante y después de la huelga. Antes de la huelga. Quizás desde antes de 1894, en el interior de las paredes de la fábrica de Bellavista comenzaron a circular, de forma ilegal, periódicos entre los trabajadores. Rememorando que la mayoría de los obreros eran analfabetos y, entre ellos había mujeres y niños, razón por la que posiblemente no fueron demasiados los periódicos pasándose entre las manos de los trabajadores, pero, en cambio, aquellos capaces de leer leían en voz alta las noticias de los periódicos al resto de sus compañeros. Antes de la huelga de 1905, los hermanos Enrique Gregorio y Pedro Exiquio Elías Salazar comenzaron a leer las noticias del periódico Regeneración y a pregonar las ideas de los hermanos Flores Magón con el resto de la fábrica. Aquellas aspiraciones difícilmente fueron rechazadas por los obreros y pronto, no solo Bellavista, sino que representantes de otros pueblos de Tepic comenzaron a empatizar con los hermanos Elías, zonas como La Escondida, Jauja y Puga. Con gente de las otras áreas de Tepic, los obreros utilizaron como centro de reunión a los trabajadores de Bellavista, instaurando asambleas donde discutir sus ideas y su futuro movimiento contra el dirigente de sus trabajadores. Los concilios, no obstante, no podían organizarse en cualquier parte. En su mayoría, fueron reuniones secretas y escondidas en el panteón del pueblo, en el Cerro del Sapo y, ocasionalmente, en el templo inconcluso de Bellavista, por temor a ser descubiertos y sufrir las represalias. La protesta pública organizada por Enrique y Pedro se trataba de un movimiento pacífico y ellos, contando con la experiencia del paro de las hermanas Quintero en 1894 y posteriormente la huelga de 1896, planearon cuidadosamente todos los detalles del movimiento para hacerlo organizado y tranquilo, con la intención de presentar su pliego petitorio que involucraba 3 puntos. La disminución de la jornada laboral de 16 a 10 horas de trabajo, un aumento en el salario
y la mejora de las condiciones de trabajo e higiene. Durante la huelga. Comenzó el lunes 20 de marzo a las 4:30 de la madrugada. El momento se descubría como un día normal de trabajo, pero después de que sonó el viejo silbato de la factoría que convocaba a los obreros a iniciar sus horas de trabajo, el personal de la fábrica se reunió fuera del portón de la misma, a la espera de sus compañeros de faenas. La negativa de los obreros por ingresar a la fábrica a comenzar su labor diaria ocasionó la molestia del capataz y demás personal, que bramaban su ira a los trabajadores. Empero ellos permanecieron firmes a su movimiento. El grupo de obreros sumó más de 500 personas entre trabajadores y familiares de Bellavista y otros centros de trabajo cercanos. La marcha dio inicio aproximadamente a las 6:30 o 7 de la mañana, recorriendo el camino viejo de terracería de Bellavista. La ruta de la huelga comprendía marchar 8,5 kilómetros por el camino a Bellavista, tomar el viejo camino a Jauja, pasando por la textilera y llegar a la casa del gobernador. A pesar de todas las preparaciones y el mejor comportamiento que pudo haber sido registrado, la huelga falló. Los trabajadores solo lograron marchar por 7 kilómetros, saliendo de Bellavista e ingresando a Tepic a las 9 de la mañana. Incluso consiguieron pasar difícilmente por la fábrica de Jauja. En la textilera se encontraron con las primeras fuerzas represivas del gobierno y la milicia fue ordenada en detener el movimiento en la zona de Acayapan, impidiéndoles el paso a la ciudad de Tepic. Los hermanos Elías ampararon la marcha y pretendieron dialogar con el general a cargo de la tropa, salvaguardando la tendencia pacífica del movimiento que emprendían, pero fueron ignorados y amenazados con armas para detener toda revolución. La derrota fue inminente. Los líderes del movimiento huelguístico escogieron regresar a Bellavista con el único pensamiento de evitar cualquier vano derramamiento de sangre. A pesar del intento de regresar con la misma calma en que habían marchado hacia la casa del gobernador, fue imposible para los hermanos Elías evitar que algunos de los trabajadores desecharan sus preceptos y recomendaciones y huyeran a montes cercanos por miedo a ser reconocidos y masacrados por el ejército. Después de la huelga. Faustino Somellera era un importante hombre dentro de la Casa Aguirre y fue quien, al disgregar la huelga de Bellavista, ordenó que no se tuviera misericordia hacia ningún trabajador que hubiera escapado y no se encontrara trabajando en la fábrica cumpliendo sus labores en el tiempo estipulado. A pesar de que Faustino era considerado un hombre cruel y que no dudaba en teñir sus manos de sangre, el castigo para aquellos que contribuyeron en la huelga y huyeron fue simplemente el destierro, una condena menos perversa que la muerte, pero igualmente dura, desalojando a familias enteras de sus viviendas. No obstante, aunque el movimiento fue abolido, el deseo de cambio y el ánimo de lucha no menguó en Bellavista, desde donde provenía la importancia de esta fábrica. El antiporfirismo comenzó aproximadamente durante el año de 1876 y finalizó en 1910, durando 34 años con movimientos civiles contra el gobierno, pero que presentó su verdadero apogeo en los años 1900, lo que convierte a los movimientos obreros y huelgas de estos años en los pioneros del intento de derrocamiento presidencial y la Revolución Mexicana. Es esta misma noción lo que convierte a la huelga de Bellavista de 1905 como un movimiento precursor de la Revolución Mexicana, no por su importancia en el país que, debe ser dicho, es una huelga olvidada por la historia, ni tampoco por su resultado, que fue prácticamente nulo, sino por su temporalidad, ocurrida durante los años donde la presión porfiriana continuaba firme en el país. Años posteriores. Los movimientos rezagados después del fracaso de la huelga de 1905 son diversos y numerosos, pero en su mayoría entablan la relación existente entre el gobierno y los obreros, incluyendo gobiernos posteriores al de Porfirio Díaz. Los datos
En su mayoría, tratan sobre la gobernación nayarita durante el periodo, por lo que los antecedentes serían presentados en breve y resumida sucesión. En primera instancia, ante el fracaso de la huelga, los obreros de Bellavista que conservaban su deseo de cambio se unieron al partido antirreeleccionista de Francisco I. Madero en 1909, celebrando su victoria en 1911. Finalizado el año de 1911 y a inicios de 1912, se establecieron 2 huelgas más en Bellavista, la última con una respuesta positiva en favor a la disminución de la jornada laboral que se instauró a 10 horas de trabajo. En 1913, con la presidencia de Victoriano Huerta, los trabajadores presentaron demandas contra el gobierno. En 1915, Bellavista, convertido en un centro de agitación política, conmemoran la muerte de los mártires de Chicago y solicitan la destitución de los Stephens. En 1916, con el nacimiento del periódico Acción Libertaria, se solicita la expulsión de los Aguirre y Stephens. Durante 1917, Enrique Gregorio Elías logra salir electo como candidato a gobernador de Nayarit, pero resulta victorioso José Santos Godínez. En 1918 es electo como gobernador interno Francisco de Santiago, aliado de la Casa Aguirre, a quien se le hace responsable de la muerte de los agraristas colgados. Con la victoria de Obregón, Godínez es restituido en 1920, queda expuesta a la manipulación ejercida por la Casa Aguirre. En el periodo de gobierno provisional 1927 a 1928, se declaran nulas las elecciones efectuadas en Tepic, Ixtlán y Tuxpan. Resultan electos para senador propietario José María Aguilar y como suplente Enrique Gregorio Elías Salazar. Con énfasis en la Casa Aguirre, que obtuvo un poder enorme en territorio nayarita con la compra de las acciones y fábricas de la compañía Barron Forbes, durante el año de 1936 entra en quiebra. Los problemas de la Casa Aguirre comenzaron de forma oficial el año de 1929, con los problemas electorales de gobernantes para Nayarit, quizás como una consecuencia por su nuevo nivel estatal en 1917. Con guerras y disputas durante todo el camino para la elección de los poderes estatales de Nayarit, finalmente en el año de 1932, Guillermo Flores Núñez resultó diputado y logró afectar seriamente a la Casa Aguirre durante 1933 y 1934, provocando su quiebra y, finalmente, la pérdida de Bellavista, aproximadamente entre los años 1936 a 1941. Quinto propietario, Sindicatura de Quiebra, 1941-1944. Con la Casa Aguirre en quiebra, se crea una Sindicatura de Quiebra, la cual se trata de un órgano definitivo que se encarga de un procedimiento de quiebra, de administrar y liquidar la masa y de presentar tanto el quebrado como los acreedores. Esta sindicatura actúa únicamente por 3 años en Bellavista, hasta la compra por parte del francés Agustín Trottier. Sexto propietario, Agustín Trottier, 1944-1954. Como comerciante y dueño de fábricas textileras en Guadalajara, Trottier se favoreció en la obtención de una nueva fábrica para acrecentar su boato, pasando Bellavista a ser de su posesión en el año de 1944 aproximadamente. Con la Segunda Guerra Mundial en auge, que comenzó en 1939 y finalizó en 1945, la fábrica de Bellavista se benefició con la producción de gasa para importar a Estados Unidos con el propósito de atender a los heridos de la guerra. No obstante, el beneficio fue efímero, y Agustín Trottier invirtió en la obtención de maquinaria textil para la producción de mezclilla, pero por desventura del destino resultó defectuosa y prontamente el nuevo dueño entró en deudas, abandonando la fábrica para el año de 1954. Con la deuda generada por la obtención de la maquinaria,
Bellavista derivó en un embargue y, para adquirir el dinero necesario para el pago de la misma, el sindicato de trabajadores realiza un préstamo a Routier por la suma de 300,000 pesos. Tras su muerte, la textilera fue abandonada al pasar a manos de uno de los sobrinos, quien no presentó interés real por la misma. Séptimo propietario, cooperativa, 1955-1975. Los movimientos del sindicato consienten la formación de una cooperativa, permitiendo que la fábrica de Bellavista perteneciera a los obreros, que por desgracia, los trabajadores que podían considerarse maestros en el arte de la utilización de los telares y usos, no tenían el conocimiento suficiente para la administración de una empresa, lo que orilló a la fábrica de Bellavista a cierres habituales. Es posible que durante la dirección de la cooperativa, la fábrica mostrara un ambiente de trabajo menos estresante y mejores horarios, pero no un mejor sueldo a no existir conciencia de los requerimientos para administrarla y asegurar un ingreso estable. Tampoco existió modernización de maquinaria y debieron trabajar con los telares disponibles que, rememorando a la administración de Routier, en su mayoría eran viejos, descontinuados o defectuosos, imposibilitando una adecuada elaboración del producto. Además de lo anterior, en los años en que la cooperativa administró Bellavista, el principal producto creado en la fábrica, la manta, decayó en el mercado, bajo las telas sintéticas y la mezclilla, y para el año de 1975, la cooperativa entra en quiebra. Después de 2 años, 1977, se realiza una remodelación de la maquinaria de la fábrica para la producción de mezclilla, pero comienza a producirse hasta 1982 y entra en quiebra nuevamente en el año de 1983. En este último periodo es confuso si Bellavista pertenecía aún a la cooperativa o tenía un nuevo dueño. Octavo propietario, Gobierno del Estado. Como último y actual propietario de la fábrica se encuentra el Gobierno del Estado de Nayarit, el cual, claramente, descarta la utilización del lugar como productora textil y es utilizado para otros fines. Desde el año 2008, una sección de la fábrica, donde anteriormente se encontraban las oficinas, comenzó a funcionar como la Escuela de Artes de Bellavista. Se instaló un teatro polivalente con sillas retráctiles en lo que anteriormente era la sala de acabado, y desde 2019 el Archivo Histórico de Nayarit fue trasladado a la Casa Habitación de Bellavista. Noticias previas indican que la exfábrica textil de Bellavista se encuentra integrada en un proyecto cultural para convertirlo en una universidad de artes escénicas o semejantes, proyecto que comenzó a funcionar aproximadamente entre el año 2018 y 2019, pero por déficit de presupuesto permanece en pausa. ¿Creías que un edificio podía contarte tantas historias? Espero que el video de hoy haya sido de su agrado y espero que tengas muchos comentarios por hacer. ¿Quieres conocer las leyendas que rondan este histórico monumento? No te preocupes, pronto te las haré llegar por este mismo canal. Espéralo con ansias. No olvides comentar y compartir con tus amigos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!